el hombre que enseñó a pensar distinto. Jim Rohn no fue un motivador más. Fue un filósofo del sentido común, un agricultor de la mente, un hombre que no gritaba para inspirar, sino que susurraba verdades tan simples y tan profundas que hacían eco en lo más íntimo del ser. Nació en Yakima, Washington, en 1930. Hijo de granjeros, conocía bien lo que era el trabajo duro, pero también el estancamiento. A sus 25 años, estaba quebrado, endeudado, sin propósito. Lo había intentado todo, pero sentía que la vida le debía algo. Y entonces, un día, lo escuchó. Un mentor, un hombre llamado Earl Schoff, cambió su rumbo para siempre. Le enseñó que el éxito no es algo que se persigue, sino algo que se atrae, por la persona en la que uno se convierte. Desde ese instante Jim no volvió a ser el mismo. Comenzó a trabajar en su interior, en su mentalidad, en sus hábitos, y en pocos años pasó de la ruina financiera a convertirse en millonario. Pero más allá del dinero, encontró su verdadera misión: enseñar a otros lo que él había aprendido. Jim Rohn no prometía resultados mágicos. No hablaba de atajos. Hablaba de principios, de leyes invisibles que gobiernan el éxito, como la disciplina, el carácter, la responsabilidad y la sabiduría. Mientras otros prometían riqueza en 30 días, Jim decía: trabaja más en ti que en tu empleo. Y esa frase, aparentemente sencilla, cambió la vida de millones. Sus seminarios eran distintos. No se trataba solo de motivación, se trataba de mentalidad, de estrategia, de principios universales aplicados al crecimiento personal y profesional. Jim tenía una manera única de contar historias, de usar parábolas, de hacerte pensar sin presionarte. No levantaba la voz, pero sí despertaba tu conciencia. Durante más de 40 años, inspiró a empresarios, estudiantes, emprendedores, líderes. Fue mentor de figuras como Tony Robbins, que en su juventud encontró en Jim una guía, un modelo, una voz firme que le mostró que el cambio es posible si uno lo decide. Pero lo que realmente hacía especial a Jim Rohn era su manera de simplificar lo complejo. Enseñaba que el éxito no es un evento, sino una consecuencia. Que no es cuestión de suerte, sino de preparación. Que la vida recompensa a quienes siembran, no a quienes solo desean. Y es que en cada uno de sus mensajes había una llamada al despertar. Una invitación a asumir la responsabilidad completa de tu vida. Porque para Jim, la libertad no estaba en las circunstancias externas, sino en la actitud interna. No pidas que la vida sea más fácil, pide ser tú más fuerte, decía. Tu nivel de ingresos rara vez superará tu nivel de desarrollo personal. El éxito es algo que tú atraes, al convertirte en una persona atractiva. Cada frase era un martillo de verdad. Un recordatorio de que no hay excusas válidas cuando uno decide crecer. Hoy, años después de su partida, su voz sigue viva. No solo en sus libros o conferencias, sino en cada persona que gracias a sus enseñanzas, cambió su mentalidad, mejoró su carácter, decidió actuar con intención. Jim Rohn no solo enseñó a pensar distinto, enseñó a vivir distinto, a tomar control, a volver al centro, a cultivar principios sólidos en medio de un mundo de soluciones vacías. Y por eso, este video es un homenaje a su legado. Porque cuando conoces a Jim Rohn, no puedes seguir siendo el mismo. Algo dentro de ti se sacude, te impulsa, te incomoda y te transforma. Pero lo más valioso que Jim Rohn nos dejó no fueron fórmulas ni recetas rápidas. Fue la idea de que tú puedes diseñar tu vida, que tu destino no está escrito por las circunstancias, ni por la suerte, ni por lo que otros piensen de ti. Está escrito por tus decisiones diarias, por tu actitud, por tus hábitos, por tu mentalidad. Él decía: no es el viento el que determina tu destino, sino la manera en la que ajustas tus velas. Y esa metáfora lo resume todo. No podemos controlar todo lo que ocurre fuera, pero sí cómo respondemos desde dentro. Jim hablaba de la importancia de cultivar un jardín interior fértil, de sembrar ideas poderosas, de nutrir creencias constructivas
y de arrancar, una a una, las malas hierbas mentales que nos sabotean. Para él, cada pensamiento era una semilla, y cada acción, una forma de regarla o secarla. Nos enseñó que no basta con tener sueños grandes. Hay que convertirse en una persona capaz de sostenerlos. Que no se trata solo de escribir metas, sino de tener la disciplina de revisarlas, trabajar en ellas, ajustar el rumbo y avanzar, incluso cuando nadie te aplaude. Uno de sus grandes legados fue esta verdad poderosa. Por cada esfuerzo disciplinado, hay una recompensa múltiple. Eso significa que el precio del éxito siempre es pequeño comparado con la grandeza del resultado. Que cada vez que eliges actuar con responsabilidad, crecer como persona, levantarte cuando caes, estás acercándote a una vida con propósito, y no solo con logros vacíos. Jim Rohn no vino a entretener, vino a despertar, a recordarnos que tenemos más poder del que creemos, que cada quien puede transformar su historia, si está dispuesto a pagar el precio del cambio, conciencia, responsabilidad, consistencia. Y si estás escuchando esto no es casualidad. Es posible que hoy necesites un recordatorio, un impulso, una voz que te diga que es posible, que no estás condenado por tu pasado, que hay nuevas semillas que puedes plantar, nuevas decisiones que puedes tomar, nuevos resultados que puedes generar. La voz de Jim Rohn sigue viva, no por la fama, sino por la verdad que transmitía. Y mientras haya alguien que decida crecer, evolucionar, despertar, su legado seguirá inspirando a generaciones. Disciplina, decisión y destino. Las 3 llaves del éxito. Jim Rohn decía que el éxito no es algo que se alcanza por azar, ni por accidente. El éxito es una consecuencia natural, cuando aplicas con consistencia 3 elementos clave: disciplina, decisión y destino. La disciplina es la base. Es lo que transforma una buena intención en una acción real. Todos hemos tenido sueños, planes, ideas, pero sin disciplina, todo eso se queda en el aire. La disciplina es ese músculo invisible que se activa cuando no tienes ganas, cuando nadie te observa, cuando podrías postergar, pero eliges avanzar. Jim lo explicaba con claridad. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. No se trata de hacer cosas extraordinarias una vez. Se trata de hacer lo correcto muchas veces, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Porque cada acción disciplinada es una inversión silenciosa que da frutos con el tiempo. La segunda llave es la decisión, porque nada cambia hasta que decides cambiar. No hay resultados nuevos sin elecciones nuevas. Y tomar una decisión verdadera no es decir quiero, es comprometerte con lo que harás a partir de hoy. Decidir es renunciar a excusas, es dejar de justificarte. Es tomar el timón de tu vida y elegir, con claridad, en qué dirección vas a moverte. Jim afirmaba que es en los momentos de decisión donde se forja tu destino. Porque cada pequeña elección, repetida en el tiempo, crea un patrón. Y ese patrón se convierte en tu realidad. Y ahí llegamos a la tercera llave. El destino. Tu destino no es algo misterioso o lejano. Es el resultado directo de tu disciplina diaria y tus decisiones conscientes. Ese es el lugar al que llegas después de caminar, día tras día, en la dirección correcta. Jim decía, el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Y eso significa que tu destino no depende de tus deseos, sino de tu transformación personal. Que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Ahora, si has llegado hasta aquí escuchando, permíteme invitarte a algo importante. Sígueme para seguir construyendo esta mentalidad poderosa juntos. Este canal está diseñado para recordarte cada día el poder que tienes y cómo utilizarlo. Así que activa las notificaciones y sigamos creciendo. Jim no era suave al hablar de disciplina. Decía que la gente muchas veces prefiere el dolor de la excusa antes que la incomodidad de la acción. Pero al final, el precio de no actuar es siempre más alto que el precio de actuar. Tú decides si inviertes tu energía en construir o en lamentarte, si usas tu mente para crear o para sabotearte.
si te levantas con intención o simplemente reaccionas a lo que venga. La disciplina moldea tu carácter. La decisión te muestra el camino, y el destino se construye con pasos coherentes cada día. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas saber cómo vas a llegar. Solo necesitas comenzar y mantenerte, porque si cultivas una mentalidad disciplinada, si tomas decisiones valientes y consistentes, tu destino no será un misterio, será un reflejo de todo lo que fuiste capaz de sostener. Y es que muchas veces nos han vendido la idea de que el destino está escrito, que hay que resignarse a lo que toca. Pero Jim Rohn rompió con esa narrativa. Él afirmaba que el destino no se espera, se construye, que no eres víctima de tus circunstancias, sino arquitecto de tu propia vida. La diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria no está en el talento, ni en la suerte, ni siquiera en las oportunidades. Está en la capacidad de sostener tus decisiones con disciplina, incluso cuando el camino se vuelva incómodo, incluso cuando nadie más lo entienda. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que eso está al alcance de todos. No necesitas un título, no necesitas una fortuna, no necesitas que otros crean en ti. Solo necesitas creer tú, lo suficiente como para mantenerte firme en tus elecciones. Jim decía algo clave: si cambias, todo cambia. Y es verdad. Tu mundo exterior es simplemente un espejo de tu mundo interior. Si trabajas en tu enfoque, tu rutina, tu nivel de compromiso, el universo responde, porque tú comienzas a operar en una frecuencia diferente, más coherente con la vida que deseas. ¿Y qué pasa cuando fallas? ¿Cuando te sales del camino? Nada, porque la disciplina no es perfección, es regreso, es volver a elegir lo correcto, una y otra vez, aunque hayas caído 1000 veces. La decisión de no rendirte, de mantenerte enfocado, de volver a empezar sin importar cuántas veces lo intentes. Eso es lo que verdaderamente moldea tu carácter. La mayoría de las personas subestiman lo que pueden lograr en 10 años, pero sobreestiman lo que pueden hacer en una semana. Jim insistía en que la clave está en el progreso constante, no en la velocidad. Así que cada paso que des con disciplina, cada elección que tomes con intención, está escribiendo tu historia. Una historia que no será perfecta, pero sí auténtica. Una historia que dirá: yo decidí, yo actué, yo lo logré. Y al final del día, no hay destino más valioso que ese. Jim Rohn solía decir: tu filosofía personal es el factor número 1 que determina la calidad de tu vida. Y tenía razón. Todos tenemos una filosofía, aunque muchos ni siquiera lo sepan. Es ese conjunto de creencias, interpretaciones, experiencias pasadas y valores que llevamos dentro, y que usamos, casi sin darnos cuenta, para darle significado a lo que vivimos. Es como un filtro invisible a través del cual vemos todo: el trabajo, el dinero, el amor, el fracaso, las oportunidades, la vida misma. 2 personas pueden vivir exactamente la misma experiencia, y una salir fortalecida, mientras la otra se queda paralizada por el miedo. ¿La diferencia? Su filosofía personal. Si crees, por ejemplo, que todo pasa por algo, y que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, tu mente buscará lecciones en medio del caos. Pero si tu filosofía está llena de pensamientos como yo no sirvo, nada me sale bien, o la vida está en contra mía, entonces incluso lo bueno te parecerá insuficiente. Jim enseñaba que, si realmente quieres transformar tu vida, no basta con cambiar tus hábitos o tus rutinas. Tienes que ir más profundo. Tienes que revisar desde dónde estás interpretando la vida. ¿Te has detenido a pensar qué creencias rigen tu día a día? ¿De dónde vienen esas ideas sobre el éxito, sobre el dinero, sobre quién mereces ser? Muchas veces esas filosofías no nos pertenecen. Las heredamos de la familia, de la cultura, de experiencias dolorosas. Pero el poder está en que puedes reescribirlas. Puedes elegir una nueva filosofía, una que esté alineada con la vida que sueñas, una filosofía de abundancia, de responsabilidad personal, de crecimiento constante.
una que te empuje hacia adelante, incluso cuando sientas miedo, porque no se trata de tenerlo todo claro. Se trata de cuestionarte, de observar tus pensamientos y preguntarte, ¿esto me ayuda o me limita? Jim Rohn decía, tu filosofía determina tu actitud determina tus acciones, y tus acciones determinan tus resultados. Así de sencillo y así de poderoso. Cambiar tu filosofía es cambiar la raíz, es trabajar desde la base. Y cuando fortaleces esa raíz, tu mente se vuelve más fuerte, más enfocada y más coherente con lo que realmente quieres construir. Así que, si hoy sientes que estás estancado, que no avanzas, que repites patrones, no te castigues, solo observa tu filtro. Pregúntate qué historia estás contando, y si no te gusta, cámbiala, porque no estás atado a ninguna filosofía. Tú puedes crear una nueva, una que te eleve, y si lo piensas bien, todo lo que has vivido hasta ahora, bueno o malo, ha estado influenciado por ese lente invisible. Cuando alguien te dijo, no puedes, si tu filosofía era débil, te lo creíste. Pero si ya habías cultivado una mentalidad fuerte, tal vez pensaste, ese es tu límite, no el mío. Por eso Jim insistía tanto en leer, en aprender, en escuchar a los grandes, en alimentar tu mente todos los días. Porque cada idea poderosa que incorporas es como un ladrillo que refuerza tu nueva filosofía. Una mente alimentada con pensamientos positivos, con principios sólidos, con metas claras, es una mente difícil de derribar. Tu filosofía también define cómo respondes al fracaso. Hay quienes fracasan una vez y se rinden, y hay quienes, con una filosofía de crecimiento, entienden que cada error trae consigo información valiosa. No dicen fallé, dicen aprendí. Y no olvides esto. Tu filosofía se refleja incluso en lo más simple. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Cómo hablas de ti mismo cuando te equivocas? ¿Cómo describes tu futuro cuando nadie te está escuchando? Ahí está tu verdadera filosofía. Y si descubres que no te gusta lo que ves, no te preocupes. No estás condenado a seguir pensando igual el resto de tu vida. La filosofía no es una sentencia, es una elección. Puedes decidir hoy que vas a vivir desde la posibilidad, desde la fe, desde el compromiso, desde la gratitud. Esa es la verdadera libertad que Jim Rohn enseñaba. No solo libertad financiera, sino libertad mental. Libertad para pensar distinto, para actuar distinto, para vivir distinto. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Desde qué lugar estoy tomando decisiones en mi vida? ¿Desde el miedo, la escasez, la comparación? ¿O desde la visión, la confianza, el merecimiento? Porque la calidad de tu vida no depende solo de lo que haces, sino de cómo piensas. Y esa forma de pensar, esa filosofía personal, lo es todo. Los valores, tu brújula cuando el camino se nubla. Cuando las tormentas de la vida llegan, y créeme, llegan para todos, hay algo que decide si te mantienes firme o te derrumbas. Tus valores. Jim Rohn decía que los valores no solo te definen, te dirigen. Un valor es más que una palabra bonita en una pared o un discurso inspirador. Es aquello que permanece cuando todo lo demás cambia. Es tu brújula interna, y cuando el camino se nubla, es lo único que realmente te muestra hacia dónde continuar. Pero aquí está lo interesante. Muchos viven sin saber realmente cuáles son sus valores. Van tomando decisiones a ciegas, guiados por emociones momentáneas o por la presión externa, y luego se preguntan por qué se sienten perdidos. Jim Rohn enseñaba que claridad en tus valores es poder personal, porque cuando sabes que para ti la honestidad, la responsabilidad, la familia, la excelencia o la gratitud son innegociables, entonces no necesitas pensar demasiado frente a una decisión difícil. Tu brújula ya está calibrada. Los valores también te protegen del autoengaño. ¿Alguna vez has justificado algo sabiendo que iba en contra de lo que realmente crees? Ese nudo en el estómago, ese ruido interior, es tu brújula avisándote. Estás fuera de rumbo, y no es necesario vivir desde la culpa.
pero sí desde la conciencia, porque cada vez que ignoras un valor, no solo comprometes tus resultados, comprometes tu paz interior. Tus valores también determinan el tipo de personas con las que conectas. Cuando actúas desde tus valores, comienzas a atraer relaciones más alineadas, más auténticas, personas que caminan en la misma dirección, y eso cambia tu vida. Pero no confundas valores con creencias heredadas. Hay una diferencia. Alguien puede haber crecido oyendo que el dinero es malo, que el éxito es egoísta, o que soñar grande es peligroso. Esas son creencias, no valores. Tus verdaderos valores son elecciones conscientes que haces a partir de quién quieres ser, no de lo que te dijeron que debías ser. Y cuando tus valores están claros, hasta tus metas cambian, porque ya no quieres solo ganar más dinero, quieres hacerlo de forma íntegra. Ya no quieres solo alcanzar el éxito, quieres que ese éxito refleje quién eres en tu esencia. Jim Rohn solía decir, la vida no se trata de cuánto logras, sino de en quién te conviertes en el proceso, y esa transformación solo es posible si estás en contacto con tus valores. Así que te hago esta pregunta. ¿Estás viviendo según tus verdaderos valores o según los de alguien más? Haz una pausa y piensa, ¿qué es innegociable para ti? ¿Qué es tan importante que, si lo traicionas, algo dentro de ti se rompe? Cuando descubras eso, habrás encontrado tu brújula. Y créeme, con esa brújula en la mano, puedes cruzar cualquier tormenta. Y es que vivir según tus valores no es un lujo, es una necesidad. Es la única forma de construir una vida que te haga sentir verdaderamente orgullosa, verdaderamente satisfecho. Hay quienes logran grandes metas, pero se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque el camino que tomaron no respetó sus principios. Quizá consiguieron dinero, fama o logros visibles, pero en el fondo, algo les falta. Ese algo es coherencia. Esa fuerza silenciosa que te hace mirar al espejo y sentirte bien contigo sin necesidad de aplausos externos. Los valores también son el mejor filtro para decir sí o no a las oportunidades. Porque no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que ofrece resultados rápidos está alineado con quien realmente eres. Cuando sabes lo que vale para ti, es más fácil renunciar a lo que no. Jim Rohn enseñaba que cuando tienes principios sólidos, incluso las decisiones difíciles se vuelven claras. No fáciles, pero claras. Y eso es un poder incalculable en un mundo lleno de ruido y distracción. Ahora bien, los valores no son estáticos. Pueden evolucionar a medida que tú evolucionas. Tal vez antes valorabas la validación externa, pero ahora priorizas tu paz. O quizá antes el éxito significaba tener más, y hoy significa ser más. Lo importante es que te tomes el tiempo para identificarlos conscientemente, no por inercia. Escribe tus 5 valores esenciales. Léelos cada mañana, y antes de actuar, pregúntate, ¿esto que voy a hacer honra mis valores o los traiciona? Haz esto por 30 días, y verás cómo tu nivel de claridad, de confianza y de enfoque se transforma. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte, más fiel a ti. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. Y si alguna vez te has sentido confundida o confundido, sin saber qué camino tomar, pregúntate esto. ¿Qué decisión está alineada con lo que verdaderamente valoro? Porque en medio del caos, los valores son brújula. No siempre te van a dar una respuesta inmediata, pero sí te darán dirección. Y eso, en una época donde hay miles de voces diciendo qué hacer, es oro puro. Además, cuando tú vives según tus valores, inspiras a otros sin decir una palabra. Tu ejemplo se vuelve luz, tus acciones reflejan integridad, y eso tiene un impacto más grande del que te imaginas, especialmente en tu círculo cercano. Jim Rohn decía, lo que eres habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Y eso es el reflejo exacto de vivir con coherencia. Así que hoy, más que nunca, te invito a hacer una pausa. Revisa en qué áreas de tu vida te estás alejando de tus valores. Y en lugar de culparte, simplemente vuelve. Vuelve a ti. Vuelve a lo que importa. Porque cuando vives desde el centro,
El éxito ya no es un destino, es una consecuencia natural. La riqueza es una habilidad, no una casualidad. Jim Rohn fue claro al decirlo. La riqueza no es cuestión de suerte, es cuestión de habilidades desarrolladas a través del tiempo. Y es que mucha gente vive con la idea de que quienes tienen éxito financiero simplemente tuvieron suerte, nacieron en el lugar correcto, o conocieron a alguien. Pero eso no es más que una excusa elegante para evitar mirar lo que realmente requiere construir riqueza. Disciplina, aprendizaje constante, enfoque, mentalidad y acción sostenida. Piénsalo. Si la riqueza fuera cuestión de suerte, ¿por qué tantas personas que ganan la lotería terminan en bancarrota? Porque la riqueza real no depende de lo que ganas. Depende de quién eres con lo que ganas. Jim decía que el éxito financiero es como aprender a andar en bicicleta. Al principio te caes, cometes errores, dudas de ti. Pero si sigues intentándolo, si observas a quienes ya lo lograron, si te capacitas y corriges, entonces llega un momento donde logras mantener el equilibrio. Y cuando eso ocurre, ya no se trata solo de dinero. Se trata de convertirte en una persona capaz de administrarlo, multiplicarlo y usarlo para bien. Ahora bien, ¿qué habilidades hacen parte de esa riqueza? La habilidad de administrar el dinero, aunque sean cantidades pequeñas. La habilidad de invertir tiempo y recursos en cosas que generen valor. La habilidad de vivir por debajo de tus posibilidades mientras creces. Y quizás la más importante, la habilidad de pensar a largo plazo, de tomar decisiones hoy que beneficien tu yo de mañana. Porque la riqueza no llega de la noche a la mañana. Llega cuando dejas de reaccionar y empiezas a actuar con visión. Y aquí es donde viene algo poderoso. La mayoría de las personas no tienen un plan financiero. Tienen esperanzas, deseos, intenciones, pero no un plan. Y si no planificas tu dinero, alguien más lo hará por ti. La publicidad, las deudas, la presión social. Jim Rohn decía, es fácil gastar lo que ganas. Difícil es decidir qué parte de eso vas a conservar, multiplicar y usar para cambiar tu vida. Entonces, ¿cuál es tu habilidad financiera más fuerte en este momento? ¿La administración, la inversión, la disciplina? ¿O estás apenas empezando a desarrollarla? Aquí es donde quiero hacerte una invitación clara. Si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, suscríbete al canal. Este tipo de contenido no es viral, pero sí transformador. Y si estás aquí, es porque estás lista o listo para dar el siguiente paso en tu desarrollo personal y financiero. Y ahora, quiero leerte en los comentarios. ¿Qué crees que marca la diferencia entre alguien que vive siempre escaso y alguien que construye riqueza paso a paso? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Ahora bien, cuando decimos que la riqueza es una habilidad, no solo hablamos de dinero, hablamos también de abundancia mental, de aprender a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Jim Rohn insistía en que antes de tener más, debes convertirte en más, porque la riqueza que llega sin transformación interior se va tan rápido como llegó, y esa transformación no depende de factores externos, sino del compromiso diario contigo mismo. Una habilidad importante en ese camino es la paciencia con propósito. En un mundo que lo quiere todo inmediato, tú decides esperar con inteligencia. No se trata de esperar cruzado de brazos, sino de avanzar un poco cada día, sabiendo que estás construyendo algo más grande que solo ingresos. Estás construyendo un legado. Y aquí otra habilidad fundamental, la capacidad de decir no. No a los gastos innecesarios, no a las distracciones que te alejan de tu meta, no a las personas que no entienden tu visión. Cada no a lo superficial es un sí a tu verdadero futuro. ¿Te das cuenta? La riqueza no es un evento, es una serie de decisiones conscientes una tras otra, y muchas veces implica romper patrones familiares, desafiar creencias limitantes e incluso empezar desde cero, aunque te dé miedo. Pero cada paso, por pequeño que sea, suma. Jim decía, si no cambias lo que eres, siempre tendrás lo que tienes. Por eso,
Si hoy estás aquí buscando contenido que te transforme, es porque ya has dado el primer paso. Tener conciencia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir caminando? ¿Estás listo para pagar el precio del crecimiento? Porque sí, hay un precio. El precio de leer mientras otros se distraen. El precio de ahorrar mientras otros gastan. El precio de construir mientras otros critican. Pero también hay una recompensa. Una vida con propósito. Un sentido de dirección. Y una riqueza que no solo se mide en cifras, sino en paz, libertad y sentido. Así que no te subestimes. No importa desde dónde empieces. Lo importante es que empieces. Y si este mensaje tocó alguna fibra en ti, ya sabes, comparte este video, suscríbete y comenta. Esto no es solo un canal, es una comunidad de personas decididas a cambiar su vida desde la raíz. Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que la riqueza le pertenece a unos pocos elegidos, como si fuera un premio de lotería. Pero Jim Rohn decía con claridad, el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación, oportunidad y acción. La gente rica en su mayoría no se enfocó en hacerse rica, se enfocó en desarrollarse como personas valiosas. Y cuando tú te vuelves valioso para el mundo encuentra formas de recompensarte. No se trata solo de cuánto trabajas, sino de en qué te estás convirtiendo mientras trabajas. La verdadera riqueza empieza cuando aprendes a ver cada día como un entrenamiento. No importa si hoy ganaste mucho o poco. Lo que importa es, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué mejoraste hoy? ¿Qué decisión pequeña tomaste que te aleja de la mediocridad? La pobreza no es solo falta de dinero. Es muchas veces falta de propósito, falta de orden, falta de visión. Y la buena noticia es que eso se puede cambiar. La riqueza, como cualquier habilidad, requiere práctica. Igual que aprendes a cocinar, a conducir o a hablar en público, también puedes aprender a pensar como una persona rica, porque lo primero que tiene una persona verdaderamente próspera no es una cuenta bancaria llena, es una mente entrenada para la abundancia. Y entrenar esa mente significa rodearte de ideas poderosas, leer a mentores como Jim Rohn, escuchar contenido como este, y más importante aún, aplicarlo. Un cuaderno lleno de notas sin acción es solo eso, un cuaderno. Pero una idea simple que aplicas todos los días puede cambiar tu vida. Así que aquí va una clave que Jim repetía. Aprende a trabajar más en ti mismo que en tu trabajo. Porque si tú creces, todo lo demás crece contigo. Tus finanzas, tus relaciones, tu visión, tu nivel de impacto, tú eres la raíz. Y si la raíz es sólida, el fruto llegará.